Bien, entonces estamos en consulta. Han preguntado sobre el ejercicio 5 de las notas que envié ayer. Las notas que se llaman integrar el doble volumen de una región sólida. Entonces, se me pregunta por el 5. Bueno, ¿y en qué paso usted tuvo dificultad? ¿En el primer paso aquí? ¿En hallar la integral de la mitad? ¿Esta? ¿O Cuando voy a hallar la segunda integral, no sé si tengo que, eh, o sea, la primera integral me haría, cuando hago ahí, me quedaría, era la x por y sobre y, ¿no? Me dio eso. Pero luego en la segunda integral, no sé si ese, como evalúo respecto a de x, entonces si esa sale como 1 sobre y. sí? Bueno, entonces vamos a revisar, ¿no? A ver unos pasos ahí. De 0 a 3 y de 0 a x. Entonces, aquí es con respecto a y primero y luego con respecto a x, ¿no? Entonces, usted dice, la primera integral, ¿cuánto le dio? Entonces, ¿cómo está x? Y aquí de 0 a 3. Entonces, aquí, cuando usted hace esta integral del medio, pues, como está integrando con respecto a y, este x cuadrado sale de la integral, ¿cierto? Y queda, por una regla que vimos ayer, aquí este x cuadrado sale, vamos a colocarlo acá. Todo el mundo concuerda con eso, ¿no? Porque estoy integrando con respecto a y, entonces x cuadrado es constante en esta primera integral, entonces por eso sale. Y la integral de exponencial de yx, ¿cuánto es que dice usted que dio? Era la x por y sobre y. Muy bien, porque no será sobre x, creo que es sobre x porque recuerden, en ese caso la constante es x, estoy integrando con respecto a y. Entonces, cuando uno tiene ese tipo de integrales, va a ser la misma función exponencial yx sobre la constante que acompaña la variable con respecto a la que estoy integrando. Entonces, sobre x aquí. No sobre y, sino sobre x. Bien, por de x. Bueno, esta función que nos dio, que es la integral, la evaluamos en el intervalo, bueno, en los extremos, de 0 a x. Bien, la luz de 0 a x. ¿Cuánto da cuando la luz de 0 a x? Pero yo creo que ahí usted, por eso está teniendo un problema, porque usted dividió entre y y entre x. Bien, Sí. porque nosotros ayer vimos lo siguiente. Si tenemos la integral de una exponencial por una constante, perdón, exponencial elevada a una constante por y, de y, esa integral ¿cuántos queda? Entonces, recordando aquí, va a dar la misma función, era la ky sobre la constante. Entonces, en ese caso que estamos haciendo nosotros, la constante es x. Bien, porque estamos integrando con respecto a y. Entonces, esta fue la que se aplicó. Por eso aquí quedó, era la yx sobre x. Bien, ahora hay que evaluar primero en x. Entonces, donde está y coloco x y luego el resto cuando evalúo en 0. Entonces, eso va a dar integral de 0 a 3 de x a la 2, sigue igual. Bien, y aquí abro paréntesis. Entonces, cuando evalúo donde está y coloco x, me quedaría e a la y cuadrada, perdón, e a la x cuadrado. Bien, porque aquí quedaría x por x al cuadrado. Entonces, quedaría e
a la x cuadrado sobre x. Y cuando llevo al 0, me daría exponencial de 0 por x, es decir, exponencial de 0 que es 1. Entonces me quedaría menos 1 sobre x por dx. Bien, ¿está todo el mundo concordando con eso? Ahora, si podemos distribuir el x cuadrado sobre el paréntesis, bien. Entonces, por ejemplo, esta x se va a cancelar con una x aquí. Propiedades de exponente, ¿no? Entonces, esto va a quedar así como la integral de 0 a 3. Cuando distribuyo, entonces me quedaría, como hay una cancelación, quedaría un x, no queda x al cuadrado, sino x por e a la x cuadrado. Bien. Y acá cuando distribuyo el x cuadrado multiplicado por 1 sobre x me queda x, solamente x, menos x. Bien. Por dx. Es una integral de una sola variable. Y noten que esta primera integral aquí, esta primera parte se puede hacer usando el método de sustitución, ¿no? O sea, esa primera parte la puedo reescribir así, puedo hacer linealidad de la integral y escribirlo como dos integrales. La de la primera parte que es x, la x cuadrado. Esta es la primera integral. Esta es la que les digo que se hace por método de sustitución. ¿Cuál sería la sustitución apropiada para resolver esa primera integral ahí? U vale x al cuadrado. Eso, u igual a x al cuadrado. Y aquí, pues, esta sí que es una integral sencilla. Bien, entonces yo creo que hasta ahí es lo suficiente ya. Lo que sigue, yo creo que ya esto es por sustitución y esta aquí me va a dar x a la 2 sobre 2 evaluada en esos extremos. Esta sí es fácil de hacer. X a la 2 sobre 2 evaluada en los extremos. En 0 y 3. Y esta acá, como les digo, por sustitución, como ustedes bien han dicho, u igual a x cuadrado. Bien, entonces, no sé si hay otro ejercicio que creo que esto ustedes la pueden hacer, no hay problema. Y ahí ya tienen el resultado. ¿Más consultas? O ninguna consulta. ¿Alguien intentó hacer este ejercicio 4 aquí? Interesante, ¿no? ¿Quieren hacemos ese por practicar aquí? Mientras los van recordando y tienen consulta. Recuerden que hay que hacer los ejercicios. Porque si no, cuando sea el día del taller les queda, se les acumula todo. Porque de este taller sí va a sacar casi o sea, la misma pregunta prácticamente porque este no tiene solucionario, creo yo. Entonces, si ustedes van adelantando y nada es mejor. Además que aprovechen la asesoría. Permítanme, vamos a hacer este ejercicio 4 aquí por practicar. Bien. Porque parece interesante porque miren que en primer momento aparece que el orden de integración dice que de y de x. Bien. Entonces tendríamos que resolver primero esta integral que aparece aquí. Integral de seno de y cuadrado de y. Pero no sé si ustedes saben cómo resolver esa integral, parece complicada, ¿no? Entonces veamos. Entonces aparece la integral de 0 a 1
de 0 a 1 de seno de y cuadrado, ¿no? Y cuadrado por dy de x. Entonces, aquí, ¿cómo se resolvería esta integral? Entonces, bueno, si uno va directamente a resolverla como está así planteada, pues tendría que resolver esta aquí primero. Bien. Sin embargo, nosotros conocemos la antiderivada de la función seno. Si estuviese seno de y solamente, no habría ningún problema, pero aparece seno de y al cuadrado. Entonces, esta sí no tiene antiderivada que conozcamos. Entonces, ese orden de integración no es conveniente. No podemos integrar esta función. Por el hecho de aparecer este y al cuadrado aquí, ¿sí queda claro el asunto cómo es? Si no estuviese ese cuadrado, sí. Integral de seno de y es menos coseno de y, la evaluamos en los extremos y listo. Pero aquí este y cuadrado, si no, así no se nos dificulta. Entonces, ¿qué proponen ustedes? ¿Qué podríamos hacer para resolver esa integral? Es decir, para evitar este problema, porque esta integral que quedó aquí no la vamos a poder resolver. Entonces, ¿cómo podemos evitar eso? Sustituirla. ¿Qué truco hacemos? ¿Sustituirla? Nosotros ayer vimos que podíamos integrar de dos formas. Primero con respecto a y y luego con respecto a x o viceversa. Así como está aquí. Entonces podríamos cambiar el orden de integración, ¿no? Podemos hacer eso. Es decir, integrar primero con respecto a x y luego con respecto a y. Ahora, notemos lo siguiente. Mire que las dos, tanto la variable x como la variable y, varían en el intervalo 0, 1. Miren. Aquí está la variación de x, está la variación de y. Y la variación de y es libre también. No depende de x. Varía libremente entre 0 y 1. Las dos. Entonces podemos intercambiar el orden de los diferenciales aquí. Y como tienen la misma variación, acá no cambiaría nada, pues. Una pregunta, ¿alguien sabe qué región del plano es esta que está escrita aquí? Si uno mira esta integral así planteada, ¿sobre qué región en el plano estoy integrando? ¿Quién sabe? Es decir, si yo ubico por aquí los sistemas coordenados, ¿qué región sería esa? Positivo. En el Sí, primer cuadrante. en el primer cuadrante, exacto. Y sería aunque un cuadrado, ¿cierto? Porque dice que x varía entre 0 y aquí está el 1. Y y también varía entre 0 y 1. Entre 0, perdón. Aquí. Entonces, mire, x se mueve entre 0 y 1 y y también. Y la variación de y no depende de x. Entonces, cuando no dependen de x, pues simplemente sería todo este cuadrado de longitud 1. Bien. Nosotros estamos integrando aquí en este cuadradito. Estamos cogiendo, esta es nuestra región de integración. Bien. Es decir, que esto es digamos que ese es el piso y por acá en el eje Z, el eje Z, ¿dónde estaría? Sería una recta que va saliendo aquí, de aquí el origen, hacia nosotros, ¿no? En la tercera dimensión. Entonces, estamos hallando el volumen de una superficie, porque la superficie estaría definida por esta función seno de y cuadrado, y esta sería la sombra que si colocamos el sol se proyectaría sobre el plano XY. Pero en fin, esta es la región sobre la que estoy integrando. Entonces, como la variación de x y y está en el mismo intervalo, no tenemos problema en cambiar aquí, por ejemplo, el orden de los diferenciales. Entonces puedo hacer lo siguiente, miren. Aquí coloco una y primero,
perdón, aquí sí, una y. Y aquí coloco el x. Eso lo puedo hacer. Intercambia el orden. Entonces la ventaja de esto es que cuando haga esta integral ahorita, ¿qué pasa con el seno de y cuadrado? Esta que quedó en corchete aquí. Se va a asumir como siendo ¿qué? Constante. Una Constante. constante. Eso es una constante. Entonces ahorita sí puede salir de la integral y me queda la integral de 0 a 1 de x. Y por el momento nos hemos liberado del problema, ¿cierto? Bien. Entonces yo tengo un PDF, voy a buscarlo aquí donde explico bien esa integral. Permítame un segundo, busco el PDF. Pero si quieren van haciendo las cuentas ahí un segundito. A ver, ¿qué les va dando? Ah, ¿qué integral ahí? ¿Será que lo que hicimos resuelve el problema o el problema persiste? Parece que sigue el problema, ¿no? Porque de todos modos podemos hacer esa primera integral porque el seno de y cuadrado sale ahí. Pero después sigue quedando la integral ahí. Cuando hagamos el siguiente paso, Profe, sigue. ¿y haciendo sustitución no se puede? Cuando uno hace sustitución, por ejemplo, bueno, sí puede ser u igual a y cuadrado, ¿cierto? Entonces el de u va a ser 2y por dy. Y ese 2y por dy no aparece en la integral. Vamos a ver lo que usted dice. Bien, entonces el primer paso, bueno, sale el seno de y cuadrado, entonces va a quedar así. Integral de 0 a 1 de el seno de y cuadrado sale en la primera integral porque estoy integrando con respecto a x. Entonces sería el seno y cuadrado por la integral de 0 a 1 de x. ¿Esa integral cuánto me va a dar? Cuando quitamos esto de aquí, cuando esto ya salió y lo colocamos acá. Entonces me queda la integral de 0 a 1 de 0 a 1 de x. Bien, eso es lo que queda entre corchete. Por dy. ¿Y esta integral cuánto da? La integral de x, el diferencial de x es x. Si lo evalúo entre primero en 1 y luego en 0, me daría todo esto, daría 1. 1. Muy bien. Entonces, si eso da 1, miren que me quedó de nuevo la integral que estábamos evadiendo al inicio. Quedó 0, 1, seno de y cuadrado. Seno de y cuadrado. Por dy. Y esta integral aquí, si hacemos la sustitución que mencionaba el compañero aquí, u igual a y cuadrado, entonces de u es igual a 2y de y. Pero si usted mira en la integral no aparece este término, esa y. No aparece esta parte.
Aquí, no aquí solo aparece el de y, entonces por eso no va a servir la sustitución. Bien. ¿Qué será que puedo hacer en un caso ahí? Esa integral no se puede resolver, entonces queda planteada así nomás. Entonces ese problema está complicado. Profe, si se saca el 2y del du medio es igual a y, ¿De u medio es igual a qué? a y por dy. No, pero igual Sí, no sé. aquí, mire, de u medio es igual a y por dy. Pero es que esta parte es la que yo digo, este y no lo tenemos aquí, mire, aquí solo está el de y. Esta integral ahí está complicada. Profe, ¿qué es una integral no elemental? ¿Cómo? ¿Qué es una integral no elemental? Es una integral no elemental, sí. Entonces estamos con problemas, ¿cierto? Permítame un minutico aquí, yo miro. Integral alguna vez yo la vi, creo que en el curso anterior. Yo hice unas notas, pero no me acuerdo qué dije. No dije si se resuelve o no, no me acuerdo. Pero en principio no. Esta integral no tiene una antiderivada. Lo único que podríamos hacer es hallar una aproximación de su valor, usando sumas de Riemann, ¿no? ¿Y esa integral no sale por sustitución trigonométrica? Sustitución trigonométrica. No va a funcionar. O no sé, en principio no. En sustitución trigonométrica se usa cuando aparece el término, por ejemplo, aparece 1 más y cuadrado, que uno puede usar que aparezca un número, no solo el y cuadrado. Y también se utiliza la trigonométrica cuando hay otra trigonométrica. ¿Sí? Entonces vamos a ver, vamos por ese camino entonces a ver qué pasa. Entonces uno, ¿cómo hace sustitución trigonométrica? Dibuja un triangulito, ¿no? Dibuja un triángulo. Aquí, ¿cierto? Y ubica pues las variables en cuestión. Por aquí ubica la hipotenusa. Entonces vamos a ver qué pasa. Entonces, ¿qué tendríamos que ubicar? Porque digamos que aquí está el ángulo, un ángulo θ. ¿Cierto? Es un ángulo agudo. Y aquí ubicamos nuestro y. Y aquí a este lado, ¿qué número le pondríamos? 1. Por lo tanto, la hipotenusa va a ser y cuadrado más 1. ¿Sí o no? Entonces aparece el y cuadrado más 1 en raíz. Tangente de θ en este caso, ¿cuánto daría? Tangente de θ puede dar θ opuesto sobre adyacente. Entonces sería y sobre 1, que es y. Entonces aquí tenemos la y.
Y si le damos al cuadrado a los dos lados, entonces me quedaría aquí y cuadrado también, ¿sí o no? Ahora, entonces ya tenemos cómo sustituir esta primera parte. El y cuadrado, lo mismo que tangente cuadrada de teta. ¿Y cuánto es el diferencial de teta? Entonces, si tangente de teta es y, si en el cuadrado tenemos que tangente de teta es igual a y. Por lo tanto, si derivo a los dos lados, ¿cuánto es la derivada de tangente? Es secante cuadrado. Secante cuadrado de teta. Secante cuadrado de teta es igual a, por d teta, perdón. Secante cuadrado de teta por d teta. Es igual a dy. Bien, porque estoy derivando aquí, esa igualdad la tengo. Entonces aquí derivé con respecto a teta. La derivada de tangente es secante cuadrado por d teta. Y la derivada de y es 1 por dy. Bien. Entonces ya tengo todos los elementos, pero de todo esto no veo yo cómo ayudar. Porque entonces la integral se podría reescribir así como, bueno, aquí estos límites coloquémoslos en principio de 0 a 1, pero estos van a cambiar. Entonces sería seno de y cuadrado, es decir, seno de tangente de teta. Que ya dijimos que y es tangente. Sería seno de tangente de teta. Y el de y se sustituye por secante cuadrado de teta por d teta. Ah, bueno, de pronto sí esto, secante cuadrado de teta por d teta. ¿Qué dicen ustedes de eso? ¿Está todo bien por ahora? Y esta de nuevo, ¿cómo me podría resolver? Esta que me quedó aquí. Ustedes podrían hacer una sustitución de nuevo. Definir, por ejemplo, bueno, aquí es tangente cuadrado. Porque es y cuadrado, ¿no? No, esto sí no. Esto sí dañó todo. Entonces queda así usando sustitución trigonométrica. Y esto no tiene antiderivada. Por lo menos no se ve así de forma evidente la derivada de eso. Entonces ahí, ¿quién fue el que dijo sustitución trigonométrica? Si uno llega hasta ahí, ¿qué se debe hacer entonces? Bueno, entonces ese ejercicio de pronto es que está mal planteado porque no es en esta región que se debe integrar. Si se cambiara la región, sí podríamos hacer esa integral. Bien fácil. Si por ejemplo, solo una observación aquí, si por ejemplo no estuviésemos integrando sobre todo el rectángulo, sino solamente, borremos esta línea, perdón, sobre todo el cuadrado, si no estuviésemos integrando sobre todo el cuadrado, sino solamente en la siguiente región, permítanme les digo qué región. Profe, si no tuviera límites, si fuera indefinida. Ahí sí, no, tampoco la podríamos hacer, pero si estuviese así, miren, tracemos esta línea aquí, la recta, esta es la recta y igual a x, ¿cierto? La recta y igual a x. Yo la dibujo mejor. ¿Cierto? Esta es la recta y igual a x. Bien. Entonces, si permitimos que y varíe entre 0 y 1, y que aquí y que x varíe entre
entre 0 y y. Ahí sí la integral se puede resolver. Bien, porque entonces aquí en este extremo superior sería entre 0 y y. Bien, esa pequeña modificación que estoy haciendo hace que sí la podemos resolver. Aquí sería entre 0 y y. Y cuando haga esta integral, ¿cuánto va a dar? Ya no va a dar 1, sino que va a dar ¿cuánto? Aquí me daría y. Y por lo tanto, aquí aparecería un y ya. Y entonces aquí ya podríamos hacer la sustitución que ha sugerido nuestro compañero aquí hace un momento. Bien. Aquí sí podríamos hacer este tipo de sustitución y no haría ningún problema porque ya tenemos el y de y aquí. Entonces, en principio, si integramos en esta región, en este triángulo de aquí abajo, porque x va a variar desde 0 hasta y, hasta esta red, y y va a variar de 0 a 1. Entonces, si cambiamos la región, si no integramos sobre todo el cuadrado, sino solamente en este rectángulo que formamos aquí, mágicamente sí podemos hacer esa integral. Bien. Entonces, esa es la enseñanza que nos quedó de este ejercicio. De todos modos, voy a revisar bien esas notas, a ver si fue solamente un error de digitación o si la integral original sí se puede resolver. Entonces, yo les estaré comunicando. Pero bueno, no se perdió nada, ¿cierto? Porque de todos modos recordamos cómo hacer sustitución trigonométrica, cómo analizar este problema. Bien, otra consulta. El ejercicio 10. Profe, ¿podemos mirar antes el 6? Sí. Entonces miremos, para llevar el orden, miremos el 6 un poquito entonces. Entonces aquí ustedes tienen que... Miren que esta primera integral la hago con respecto a y, ¿cierto? Entonces ustedes pueden aplicar propiedades de las raíces. Permítanme, yo creo que tengo un documento explicando bien eso. O por lo menos una parte de lo... Voy a meterme aquí a... Busco algo y nunca encuentro nada. Bueno, entonces vamos a escribirlo aquí en la pizarra. Entonces, noten que la primera integral que vamos a tener que resolver es esta que aparece aquí, raíz de y, ¿cierto? Sobre x. Entonces, si ustedes usan propiedades de la raíz, esa primera parte se puede reescribir así, como raíz de y sobre raíz de x. Bien. De y. Y por acá está el de x. Entonces, el primer paso importante es ese, usar esa propiedad de la raíz cuadrada, que se distribuye en la división. Bien. ¿Cuáles son los límites aquí? En la primera, 1, 4. Respecto a y es de x2 a x. Bien. X2, ¿a qué? ¿A x? Sí. Sí. Listo. Entonces ya, ese es el primer paso que deben hacer. Ahora resolver esta integral que estoy colocando entre corchete. Entonces esta integral es fácil porque miren, como estoy integrando con respecto a y, este raíz de x sale la integral como 1 sobre raíz de x. Sale la primera integral como 1 sobre raíz de x. Y me va a quedar la integral de raíz de y. Recuerden que raíz de y se puede escribir como
x a la, perdón, raíz de y se puede escribir como y a la 1/2, ¿no? Entonces esto aquí lo mismo que tener y a la 1/2. Y esta integral es fácil de resolver, es sumarle 1 al exponente y dividir sobre esa cantidad. Entonces, integral sencilla. Y la otra, pues, también. Entonces, ¿cuánto vale esa integral? Esta integral de aquí. Dos tercios de y a la 3/2. Muy bien. Entonces, 2/3 de y a la 3/2. Y luego evalúo primero en x y luego en x a la 2. Bien. Entonces, yo creo que ya eso resuelve las dudas, ¿no? ¿Cuál otra duda tienen? O sea, cuando evalúen le va a quedar, cuando evalúe x, me quedaría 2/3 de x a la 3/2 menos 2/3 de x a la 3. Todo eso entre paréntesis multiplicado por 1 sobre raíz de x. Entonces después distribuyen ese 1 sobre raíz de x y reorganizan los términos. Y listo, y quedan otra vez integrales sencillas. Entonces yo creo que ese ya ahí no lo hago más porque ya está casi hecho, ¿no? Este es del taller, pero creo que la clave era hacer esto, ¿no? Esta parte aquí. Y listo. Bueno, entonces, nos queda un minuto. Entonces ahorita seguimos con la serie de preguntas. Bien. Entonces descansemos ahí 8 minutos y ya continuamos.